Gracias al Centro Cultural por la invitación. Como decía Juan, hemos estado una semana entera trabajando con un grupo sumamente entusiasmado y participativo, y más que haber impartido un taller, creo que he tenido una lección completa de una semana de inducción al mundo cultural y al sector cultural de República Dominicana y especialmente de Santo Domingo, por lo cual yo también me voy muy contento de haber podido establecer, ¿no?, esta posibilidad de conocer un poco más y de encontrar algunas cosas que resultan interesantes, ¿no? A pesar de ser todos latinoamericanos y a pesar, ¿no?, de compartir una serie de cosas, a veces nos sentimos muy distantes, básicamente por una cuestión de distancia territorial. Pero cuando tenemos ese tipo de experiencias nos damos cuenta que en realidad enfrentamos problemáticas comunes, ¿no? Tal vez en muchos casos entre un caso y otro hay muchas particularidades, hay cosas muy específicas, pero sin embargo, como sector cultural, ¿no?, como gente que estamos haciendo artes escénicas o que estamos en el mundo de las artes visuales o que trabajamos en alguna entidad del Estado, encontramos que al final, no importa que sea Perú, Argentina, Chile o República Dominicana, hay muchísimas cuestiones en común. Y eso nos lleva, creo yo, a pensar algo que justamente con lo que yo quería partir, y es entender que el tema de la cultura, ¿no?, ha venido no solamente reflexionándose y discutiéndose ya desde hace varios años, hablamos de más de 4 décadas, en que diferentes organizaciones o desde diferentes plataformas se ha ido generando un espacio para hablar de la cultura, no solamente como una cuestión de qué importante es que los pueblos tengan cultura o que expresen, generen mecanismos para su expresión, sino para tratar de ubicar la cultura en los grandes procesos que estamos viviendo como humanidad. Hay entidades como el caso de UNESCO, hay entidades a nivel regional que también han asumido esos retos, como el caso de la OEI para el mundo, la comunidad iberoamericana. La OEA hasta cierto punto también ha entrado, y otras organizaciones también a nivel más subregional, que han ido insertando gradualmente el tema de la cultura como un tema de sus agendas, a la par, ¿no?, de los temas de educación, de salud y de otros que se han ido incorporando también en los últimos años, ¿no? Hay preocupaciones muy importantes, ¿no?, que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos democráticos, con la lucha contra la corrupción, obviamente el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, si hacemos una lista, ¿no?, la cosa es bastante, o los temas son sumamente amplios. Pero lo interesante es que en esa discusión que se ha ido planteando en diferentes espacios y en diferentes momentos, se ha ido confirmando y se ha ido generando consenso en torno a que la cultura tiene que ser entendida, la cultura en su visión más amplia, tiene que ser entendida como un factor de desarrollo. Partiendo, ¿no?, de algo que también es importante y que tenemos que entenderlo de manera paralela, que el paradigma de desarrollo ha cambiado. Es decir, lo que hace unos años atrás se entendía por desarrollo, que esencialmente estaba relacionado al crecimiento económico, hoy por hoy es un paradigma que no funciona, ¿no? Es un paradigma que además ha demostrado que una sociedad, entre comillas, desarrollada, no es aquella, o que alcanza niveles de desarrollo, no es simplemente la que logra tener un altísimo PBI, Producto Bruto Interno, o la que logra generar mayor empleo, sino es aquella que efectivamente logra eso también, pero esto combinado con otras cosas, como por ejemplo el pleno ejercicio de los derechos de las personas. No solamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sino también sus derechos sociales y sus derechos culturales, ¿correcto? Por ejemplo, el tema que es, me imagino, en muchos países latinoamericanos y de otros continentes, un tema central cuando hablamos de derechos culturales, para tener un ejemplo más claro, es
el de las lenguas, ¿no? El de los idiomas. La posibilidad de que las personas se expresen en su idioma original, en su idioma materno, ¿no? Pongo el caso de Perú, por ejemplo, para que puedan ustedes podamos tener una idea de lo que, por ejemplo, en Sudamérica pasa en Perú, pero pasa también en otras naciones. Nuestra Constitución, la Constitución peruana, reconoce oficialmente el castellano, el quechua, el aymara y los 50 y tantos dialectos amazónicos como lenguas oficiales del país. Sin embargo, ¿no? Por más que lo dice la Constitución, no necesariamente el país y la estructura estatal particularmente ha logrado que esto sea un derecho que se ejecute, que se implemente de manera efectiva. Todavía hay una población quechohablante muy importante o aymara hablante que no tiene acceso a los servicios que brinda el Estado, al poder judicial o a los servicios de salud e inclusive al sistema educativo, ¿no? en su lengua materna. Entonces, digamos, pongo este ejemplo para simplemente tener un referente de cómo pensar, como estamos pensando hoy día en el Perú, mayoritariamente, que somos una de las naciones que más ha logrado crecer en los últimos años, que se ha modernizado, ¿no? Y que, fíjense ustedes, dentro de los rankings internacionales hemos dejado de ser, ¿no? un país de renta media. Pretendemos, yo antes de venir a Santo Domingo, había una reunión muy importante en Lima que obviamente el gobierno peruano había motivado para pertenecer a una de esas organizaciones que no me acuerdo exactamente la sigla, pero que es el grupo de los electos, ¿no? De los países electos que han alcanzado altísimos niveles de desarrollo, ¿no? Y entonces uno se pregunta en esos momentos si estas pretensiones que tenemos como país, porque hemos logrado un crecimiento económico importante en los últimos años, son suficientes para entendernos como un país que logra efectivamente el desarrollo. Y esto, como les decía, tiene que ver con estos cambios de paradigma, ¿no? Donde la ampliación de las capacidades de las personas, donde las posibilidades del ejercicio pleno de derechos en el sentido más amplio, sumado también a las mejores condiciones económicas y muchos otros elementos, o al acceso a los servicios básicos, ¿no? De educación, salud, etcétera, constituye entonces un paradigma más complejo, más amplio y por lo tanto más complejo de lo que debemos entender como desarrollo. En ese paradigma más amplio y más complejo de desarrollo es que hoy por hoy consideramos, o se considera en términos de consenso, que la cultura cumple un rol muy importante. No solamente para entender y facilitar en muchos casos los propios procesos que cada sociedad, que cada país debe llevar a cabo, porque se parte de la premisa que sin entender qué es lo que culturalmente está ocurriendo en un país, es difícil poder pensar en cualquier otra cosa, sino también y al mismo tiempo considerando que el desarrollo cultural de las personas es un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, que al pensar en el marco de ese paradigma, no solamente es importante que las personas logren un buen sueldo, ¿no? Accedan a la educación, a la salud, sino que puedan también desarrollar sus capacidades creativas y puedan acceder a la diversidad de expresiones culturales que ya no solamente son las que se desarrollan en un país, sino que en realidad, ¿no? En un mundo globalizado se trata de poder acceder a diversas expresiones culturales. En este proceso, que como les decía lleva muchos años, hace ya varios en realidad, en el año 82, se convocó a una conferencia de cultura, una de las primeras grandes conferencias convocada en este caso por UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Ciudad de México. Esto ocurrió en la Ciudad de México en el año 82, esta conferencia conocida como Mundiacult, ¿no? O la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, planteó la necesidad
o las llevó, si quieren ustedes, las necesidades que ya se habían ido generando en torno a esta reflexión sobre la cultura, cuál es su rol, cuál es el rol que debe cumplir el Estado con respecto a, ¿no?, el desarrollo cultural. Trajo también en la discusión todo este nuevo paradigma sobre el desarrollo, etcétera, etcétera. Se partió de una primera cuestión que era un problema. Y esa primera cuestión que era un problema es que no todos teníamos la misma noción y visión acerca de la cultura. Y tampoco la pretensión era que la tuviéramos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el sector, hago un pequeño paréntesis, y decimos que venimos del sector cultural, que trabajamos en el sector cultural, es curioso, si nosotros hacemos una pequeña encuesta, ¿no?, y comenzamos a preguntarle a cada uno cuál es tu concepto de cultura, vamos a encontrar que hay muchos elementos en común, pero también hay muchos elementos diferentes, que eventualmente, ¿no?, nos hacen pensar que en realidad nuestro acercamiento a la cultura, nuestra visión sobre lo que es o no es cultural, difiere, ¿correcto? Y depende, ojo, no es ni bueno ni malo, depende simplemente desde dónde estemos enfocando el asunto, con qué, digamos, background vengamos, ¿no?, inclusive nuestras propias creencias, nuestro estilo de vida, nuestra formación, interviene justamente en esa construcción. Justamente a partir de eso es que se necesitaba, por una cuestión arbitraria, pero se necesitaba tener un concepto de cultura que fuera más o menos consensuado y que permitiera, justamente en esa lógica de consenso, que pudiéramos hacer varias cosas. La primera es tener un marco más amplio para entender la cultura, lo que llamamos, ¿no?, o de alguna manera clasificamos como cultura, y en segundo lugar, que tuviéramos una herramienta que nos permitiera romper con ciertos paradigmas sobre lo que tradicionalmente se había pensado que era la cultura. Resultado de ese trabajo, ¿no?, resultado de esa conferencia, aparece en el documento final, en la declaración final de la conferencia, una definición que se propone, que es la que tienen ahí, que dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Esto nos abre el espectro de una manera amplísima, ¿no? Pero además, fíjense lo que se incluye. Dice, ella, es decir, la cultura, engloba, además de las artes y las letras, que tiene que ver más con esa visión tradicional y convencional de la cultura, ¿no?, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esta definición es una definición del año 82, ya han pasado más de 30 años, ¿no? Casi los años que el Perú no va a un mundial, lo cual es un referente. Ese fue el año del último mundial que fue el Perú. Y podríamos discutirlo, ¿correcto? Podríamos tener y pensar que ya esa definición en ciertos aspectos puede no ser completa, porque en 30 años lo que ha pasado en el mundo, ¿no?, en términos de avance tecnológico, de comunicación, de surgimiento de nuevas expresiones, podría de una u otra manera ser elementos que nos obliguen a reformular esta definición. A pesar de ello, y conscientes también de ello, esta definición todavía tiene vigencia y todavía tiene consenso. Es la definición que utiliza UNESCO y es la definición que muchas organizaciones y muchos países han incorporado. Porque finalmente es una definición que nos permite tener un margen lo suficientemente amplio y flexible para trabajar en la línea de que la cultura no solamente es la música erudita, o que la cultura no tiene que ver solamente con las expresiones del arte a nivel de la plástica, ¿no?, sino que la cultura tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos vemos unos con otros, ¿no?, cómo finalmente nos expresamos a través de una diversidad de situaciones. Entonces, si partimos nosotros de esa definición amplia,
compleja, pero muy amplia. Y nos ubicamos como gestores culturales, nos ubicamos como gente que trabaja en el sector, más en el sector en términos amplios, más allá de la particularidad que supone el mundo de las artes escénicas, o que supone el mundo de las artes visuales, o de cualquier otro tipo de expresión. Hay una pregunta que tomo de aquí la idea de Roberto Gómez de la Iglesia, que me parece que es sumamente importante, que es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de gestionar la cultura. Porque si al final estamos hablando de un universo tan grande y complejo, ¿no? La pregunta inmediata es, y yo me llamo y me autodenomino o me denominan como gestor cultural, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Gómez de la Iglesia propone y dice, ¿no? Cuando hablamos de gestión cultural, cuando hablamos de gestionar la cultura, estamos hablando de gestionar valores, de gestionar personas, ¿no? En términos individuales y en términos colectivos, de gestionar relaciones entre nosotros, ¿no? Y entre esas personas, y expresiones diversas. Gestionar también territorios, porque las personas finalmente viven en determinados territorios con determinadas características, pero no simplemente en la lógica de relacionarnos, sino buscando algo, buscando que se generen a su vez experiencias en la ciudadanía. Experiencias que permitan conocimiento, sensaciones, percepciones, sentimientos, emociones. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que ayuden a hacer más feliz a la gente y más próspero el entorno. Es retórico. Yo siento que esta propuesta de Gómez de la Iglesia es un poco retórica, es poética, ¿no? De una u otra forma. Puede ser muy inspiradora o puede ser, al mismo tiempo, generarnos también una posición muy crítica. Pero más allá de eso, creo que lo que está tratando de decirnos Gómez de la Iglesia es que nosotros lo que hacemos es generar complejidades. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gestión en la cultura no es simplemente, ¿no?, la programación de una serie de actividades, ¿no?, o la realización o la producción de un evento, o el montaje de una obra o de una exposición, sino que en ese proceso que da un resultado estamos haciendo muchas cosas, ¿correcto? Estamos trabajando con artistas, estamos siendo mediadores entre el artista y los ciudadanos o los que eventualmente van a ver la muestra. Estamos trabajando con personas en un determinado entorno que puede ser la organización cultural en la que estamos trabajando, ¿no? Y en todo ese proceso, ¿no?, generamos o fomentamos, ¿no?, relaciones entre estos diferentes actores o estos diferentes agentes. Y en ese proceso también lo que estamos movilizando, dinamizando de una u otra manera, tiene que ver con cuestiones que en muchos casos no son tangibles, ¿correcto? Que no las podemos tocar, que no solamente las movemos o las colgamos, sino que tienen que ver con eso que hablaba la definición propuesta en Monde Oculto, que son los modos de vida, las expresiones, las percepciones que tenemos sobre el mundo, ¿no?, etc. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Que resulta además una pregunta que justamente a lo largo del taller de esta semana lo discutíamos mucho con los asistentes, que es una pregunta que un gestor cultural debe hacerse. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el fin de lo que estoy haciendo? Pregunta compleja que probablemente no hay que responder en ese momento. Es una pregunta que creo yo tiene que estar permanentemente ahí. Vamos a tratar de encontrar algunos caminos ahora para no responder puntualmente la pregunta y que salgan ustedes y llenen una encuesta y digan, sí, encontré la respuesta a la gran pregunta que Guillermo nos está haciendo, sino que de alguna manera el contexto en el que estamos viviendo y las ideas que están siendo ejes claves o anclajes importantes para pensar el trabajo en cultura nos pueden de alguna manera ayudar. Bueno, esta relación de cultura y desarrollo, ¿no?, como mencionábamos anteriormente, ¿no?, proviene de toda esta discusión
Y evidentemente, como ya lo había mencionado, en Monteacult fue un tema central. Monteacult concluye, es decir, hablamos de Monteacult, pero en realidad estamos hablando de un grupo inmenso de personas, ¿no?, que venían discutiendo, que generaron ese espacio de discusión. Concluye entre muchas otras cosas, esto que he traído acá, que dice que la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. Es indispensable desde esa lógica humanizar el desarrollo, pensar que el desarrollo no es simplemente índices, ¿no?, de ingreso, de producción y demás, ¿no?, sino que el fin último del desarrollo es la persona en su dignidad individual y en su responsabilidad social. El hombre es el principio y el fin del desarrollo. Nosotros, las personas, somos el fin y el principio del desarrollo. Solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzar. Es decir, ojo, ¿no? Lo que trata de llamar la atención es, señores economistas, señores políticos, ¿no? O sea, si nosotros estamos pensando en el desarrollo de nuestros países, de nuestras sociedades, no solamente podemos ver y pensar el desarrollo en términos, ¿no?, económicos o políticos. Tenemos que entender que somos comunidades culturales y que la cultura, esas formas de vida, de relacionarnos y demás, son claves para lograr esos fines. Por eso, ¿no?, solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzar. En consecuencia, esas estrategias que intentamos plantear deben tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social, cultural de cada sociedad. Y esto está demostradísimo de una u otra manera por ya muchos estudiosos, no solamente de las ciencias sociales, sino inclusive de la economía. Hay un economista que fue premio Nobel de Economía, Amartya Sen, un economista de la India, que justamente planteó desde una visión económica el cómo pensar en el desarrollo económico de las sociedades tiene que ver con los factores culturales, que no es lo mismo una comunidad agrícola en el centro-este del África que una comunidad industrial del norte de Italia, ¿no? Que en ambos casos, el que una u otra haya alcanzado cierto tipo de desarrollo económico tiene que ver necesariamente con los componentes culturales en los mercados. Ahora, todo eso nos lleva a pensar en varias cosas. Nos lleva a pensar que nosotros vivimos en un mundo complejo, en un mundo donde hay temas, ¿no?, o hay grandes áreas que están permanentemente en nuestra agenda, ¿no?, y en la agenda de todos, en la agenda de los políticos, en la agenda de las empresas, en la agenda de los líderes de opinión, etc. Y que nuestro mundo es además esa diversidad o la confluencia de esa diversidad de ámbitos que tienen que ver con la política, la educación, la economía, el medio ambiente, ¿no?, el transporte, el turismo, el mercado, etcétera, etcétera. Que son temas que se convierten en prioridades, en temas de agenda, que se convierten en temas conflictivos en muchos casos. Pero en el medio de todo eso está el espacio, esta cosa que es difícil a veces de, ¿no?, circunscribirla claramente, que es la cultura. Y que atraviesa, como, ¿no?, venimos diciendo, todos esos aspectos, ¿correcto? Entendiendo además que la cultura como espacio, ¿no?, aunque suene bastante nebuloso, es un espacio de creación. Es decir, es el lugar, es si quieren ustedes, la dimensión, para que suene más, no a la tercera dimensión o a la dimensión oculta, no, sino es una dimensión de nuestro ser, de nuestra naturaleza de seres humanos, donde se potencia o se desarrolla las capacidades de creación. La cultura es un espacio de encuentro. Piensen ustedes en lo que va a pasar o lo que está pasando a lo largo de este mes en República Dominicana, el carnaval.
el carnaval es un espacio de encuentro, es un espacio donde la comunidad, que además históricamente está ahí, participa, ¿correcto? Donde hay creación, la hay, ¿correcto? En, digamos, las danzas, en los vestuarios, en los rituales que se generan en torno al carnaval. Es un espacio de encuentro de la comunidad, donde la comunidad se ve reflejada de una u otra manera. Es un espacio de encuentro donde se manifiesta la diversidad, ¿correcto? Donde nos damos cuenta que todas esas tradiciones, las diferentes carrozas, los diferentes grupos, las comparsas, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de que somos una sociedad, o que en este caso ustedes son una sociedad con diversas tradiciones que han ido confluyendo, ¿correcto? Con diversas formas de ver la vida, con diversas formas de enfrentar, ¿no?, la realidad. Es un espacio eventualmente no solamente para encontrarnos, sino para reconocernos, ¿no?, y para pensar que en este reconocimiento somos iguales, a pesar de las diferencias que tenemos, ¿correcto? De dónde venimos, de la educación que hemos tenido o de las costumbres que tenemos. Claro, esa es una de las partes complicadas, porque normalmente vivimos en sociedades, creo que aquí y en Perú y en muchos otros lugares de América Latina, donde todavía tenemos muchas dificultades para vernos en condición de igualdad. Hace un momento conversaba con uno de ustedes y les decía cómo, por ejemplo, en el Perú hoy día tenemos una discusión compleja y difícil de resolver, ¿no? Estábamos encaminados en eso, pero es difícil cuando hay muchos peruanos que consideran que las poblaciones indígenas, especialmente las poblaciones amazónicas, y esto de alguna manera ayudado por los medios de comunicación, terminan siendo poblaciones que, entre comillas, dificultan el progreso del país. ¿En qué sentido? En que las poblaciones las poblaciones indígenas exigen, y con todo derecho, que se les consulte, que se les tome en cuenta al momento de determinar los proyectos de explotación petrolera o de explotación minera en sus zonas. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no, que ellos están en contra de los intereses de los peruanos, partiendo del hecho de considerarlos como si no fueran peruanos. Y lo terrible de esto es que ese discurso lo escuchamos no solamente en líderes de opinión, lo escuchamos en medios de comunicación, sino lo escuchamos en políticos, incluyendo a un expresidente de la República. Entonces, esa parte, digamos, a pesar de que nos reconocemos como diversos, o que podemos efectivamente reconocernos como diversos, ¿no?, es complejo. Pero es un espacio para fomentar ese tipo de encuentros y de reconocimiento. Es un espacio de participación y organización, por supuesto. Fíjense ustedes, a veces pensamos que somos sociedades demasiado desorganizadas o que no tenemos capacidad de acción, pero piensen en el carnaval. La gente se organiza, las comparsas trabajan a lo largo de años. Hay un cúmulo de gente que organizadamente a lo largo del año va produciendo, ¿no?, el vestuario, va organizando, se ensayan y demás. Pongo el caso del carnaval para pensar en un caso concreto, pero hay múltiples formas, ¿no?, a través de las cuales el espacio de la cultura o la dimensión de la cultura se convierte en un espacio de organización y de participación. ¿Es un espacio de consumo? También. Y ahí, si quieren ustedes, podemos introducir, ¿no?, un poco la idea de que hay una dimensión económica en la cultura, que a veces no queremos ver, pero que no podemos perder de vista. Hace un momento también conversábamos sobre algo que creo que finalmente nos toca a todos. Quienes trabajamos en la cultura queremos vivir de lo que hacemos, ¿correcto? Sabemos de los problemas económicos que hay, sabemos de la poca inversión, sabemos de muchas cosas, ¿no? Y sabemos que normalmente nuestro sector enfrenta serias dificultades para poder financiar su desarrollo. Pero más allá de eso, ¿no?, o al mismo tiempo, a veces tenemos esta actitud, ¿no?, de casi sentir que es una ofensa y es casi un pecado mortal pensar en la cultura en términos económicos, ¿no?, o pensar en el hecho de que cuando yo tengo un proyecto cultural que busca constituir, por ejemplo, una empresa cultural,
llámese una empresa editorial o supongamos una productora de cine, quiero rentabilidad. No tiene nada de malo. O sea, quiero rentabilidad, no sé si quiero hacerme rico, pero lo que quiero es finalmente que esto sea sostenible, ¿no? Y para poder ser una empresa editorial necesito vender libros, necesito ingresar al mercado, lo cual nos habla de que la cultura es un espacio de consumo. Ahora, ojo, no significa que todo lo que se haga en cultura está necesariamente relacionado a un mercado o está necesariamente relacionado a una lógica empresarial o de rentabilidad. ¿Es un espacio de empleo? Sí, ¿correcto? Si nosotros comenzamos a sumar cuánta gente trabaja en los museos, en los centros culturales, en los cines, y armamos, digamos, un mapeo de eso, nos vamos a dar cuenta que somos un montón. Que los ámbitos en los que estamos trabajando sí pueden ser diferentes, pero finalmente la cultura emplea muchísima gente. Estos dos aspectos han sido, hago un pequeño paréntesis nuevamente, es uno de los aspectos o uno de los temas que ha sido central o es central en la discusión, ¿no? Es decir, del aporte económico, que tiene que ver con el aporte económico de la cultura, pero que ha sido tomado, curiosamente, por entidades no culturales, pero interesadas en los procesos o en generar, en teoría, procesos de desarrollo. Pongo dos ejemplos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que nosotros identificamos claramente que son entidades financieras de carácter intergubernamental, ¿no? Abocadas a la generación de proyectos de desarrollo, ¿correcto? Bien, estas instituciones, por ejemplo, en los últimos años vienen implementando algunos programas o investigaciones, además de muchas otras organizaciones, para tratar de tener de manera más clara cuál es el aporte del sector cultural, ¿no?, a la economía de los países. Es más, el BID ha sacado, el año pasado, el 2013, está generando una propuesta para entender, ¿no?, que en realidad no es una propuesta del BID, digamos, originalmente, sino que viene de todo un proceso generado en Europa a partir de lo que se denomina la economía creativa, ¿no? Es decir, divisar que hay un sector, ¿no?, productivo en los países cuyo insumo esencial es la creatividad humana, ¿correcto? Muy vinculado y estrictamente vinculado al sector de la cultura. Llámese la música, llámese las artes escénicas, llámese la producción literaria, editorial, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho el BID es denominar a ese sector creativo, a esta economía fundamentada en la creatividad, como la economía naranja, ¿no? Y es más, ha sacado un libro, una especie como de reporte, pero además también como una especie de manual para que los países vayamos identificando, ¿no?, cada vez más cómo es que está funcionando digamos, este sector en términos económicos y de aporte. Ahora, también la dimensión cultural es una dimensión de conflicto. Y el conflicto no tiene que significar necesariamente algo malo. Es un sector de conflicto porque si partimos nosotros de identificar o de asegurar que la dimensión cultural es un espacio de diversidad, donde tenemos visiones distintas, donde tenemos formas de relacionarnos distintas, entonces no siempre esas visiones se armonizan o no siempre esas visiones logran encontrar puntos de encuentro. Y por lo tanto la cultura es también un espacio de confrontación, es también un espacio de conflicto. Y si ustedes se ponen a pensar, tal vez para el caso de Santo Domingo, de República Dominicana, ese conflicto se traduce en cosas tan simples como, ¿no?, quienes consideramos por un lado que el hip hop o las expresiones del arte urbano, no son cultura, que más bien están asociadas a otro tipo de cosas, delincuencia, etcétera, 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 y desconocemos, ¿no?, y es más, actuamos pensando que ese tipo de expresiones deberían de alguna manera eliminarse o lo demás. Pero también podemos encontrar el conflicto desde el otro lado,
¿no? Desde quienes consideran que aquellos que apuestan por expresiones de la cultura, si quieren ustedes, más tradicionales y conservadores, como puede ser la música erudita, puede ser la ópera o el ballet, ¿no? Son elitistas, son cerrados. Ese espacio de conflicto, nos guste o no. En este panorama, y en un mundo además que llamamos por un lado globalizado, pero que la UNESCO le gusta utilizar, no es que le guste utilizar, sino que utiliza, ¿no?, el término de mundialización más que de globalización, en la lógica de que la globalización es entendida más como un proceso de carácter económico, ¿no? La UNESCO dice, ojo, lo que estamos viviendo en el mundo no tiene que ver solamente con el desarrollo tecnológico y las comunicaciones o con, ¿no?, un cambio en el modelo productivo, ¿no?, donde la producción se ha abierto, es decir, un mismo producto, ¿no?, o un producto X, un carro, ¿no?, se produce en partes en China, en Japón, no, estamos hablando de un proceso que es mucho más complejo, donde a través de estos fenómenos y de otros que se han ido sumando, estamos viviendo un mundo donde se ha permitido un proceso de visibilización de muchos que habían estado, o muchas expresiones, o muchos contextos que habían estado invisibilizados. Estamos hablando de que estas conexiones nos están abriendo puertas para muchas cosas, y eso, evidentemente, supone cambios radicales en varios aspectos. Dejamos las preguntas o los comentarios para después. Yo termino esto y después abrimos un espacio para el diálogo. Bien, en este mundo, valga la redundancia, mundializado, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser diverso, ¿no? Hoy día reconocemos y nos reconocemos a nivel planetario, pero a nivel local también y a nivel nacional, como sociedades con una diversidad cultural increíble, ¿correcto? La lógica que estamos tratando de cambiar es que la diversidad cultural no es algo malo, no es un obstáculo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque desde la lógica más convencional, lo diverso genera problemas, ¿no? Cuanto más diferentes somos, es más difícil que lleguemos a consenso. Cuanto más diferentes somos, cuantos más idiomas hablamos, es más difícil que podamos entendernos, ¿no? Cuando tenemos visiones distintas del mundo, es más complicado que podamos tener algo que nos une. Esa es la lógica con la cual, particularmente en América Latina, pero también ha sido parte de los procesos históricos en Europa y en otras regiones del mundo, hemos tratado de construir nuestras naciones, ¿no? La idea de Estado-Nación en América Latina en el siglo XIX, particularmente a partir de los procesos de independencia, buscaban sociedades homogéneas. Y uno de los elementos de homogeneidad era que todos habláramos el mismo idioma, ¿correcto? Con lo cual, fíjense ustedes, de manera tan temprana, ¿no?, esa diversidad, ¿no?, termina siendo, o sea, que estaba ahí y que en muchos casos se ha mantenido, ¿no?, se veía como un aspecto negativo. Es decir, mientras no hablemos el mismo idioma, no nos vamos a entender nunca. Y eso además, ojo, no es un proceso únicamente latinoamericano. Si nosotros volteamos hoy día a ver el mundo europeo, el caso de España, el caso de Holanda, el caso de Bélgica y muchas otras naciones, también están presentes esa diversidad, con casos muy específicos y con casos, y si quieren ustedes, mucho más radicales. Entonces, se comienza a entender que esa diversidad cultural es fuente de intercambios, de innovación, de creatividad, ¿no?, y que esa diversidad es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica, ¿no? Nos hemos matado y nos seguimos matando en el mundo discutiendo sobre, uno, conservar esa diversidad biológica, y los países que son más diversamente biológicos, en teoría, son más ricos. Entonces, si hacemos el símil, ¿por qué no pensar que los países más diversamente o más diversos culturalmente son potencialmente países mucho más ricos, o en la práctica, en realidad, países mucho más ricos, en términos no de dinero, sino en términos de posibilidades, oportunidades y demás? Entonces, en ese sentido, se entiende, esto viene de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que es un documento que se produce en el 2001, ¿no?, y dice que en ese sentido, la diversidad cultural
constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El gran reto es cómo conservamos, fomentamos esa diversidad cultural. ¿Qué hacemos? Ya tenemos una historia donde lo que se ha hecho es tratar de eliminar esa diversidad cultural. Ya tenemos antecedentes clarísimos donde en muchos países, ¿no?, las lenguas han estado desapareciendo o ha habido políticas abiertas o encubiertas para eliminar, ¿no?, la lengua o una diversidad de expresiones que desde una posición eran mal vistas o eran consideradas como, ¿no?, parte de esta cultura popular, ¿no?, de poco nivel, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo? Y esa es parte del reto. Segunda cosa importante y asociado a esto es que en este mundo diverso ya no podemos hablar de una identidad, que también es parte de a veces de las discusiones que tenemos. En Perú tenemos este rollo de la identidad peruana, ¿no? Y tratamos de encontrar una sola identidad. Hoy día tenemos que plantearnos que en un país, en una nación, en una ciudad hay múltiples identidades, hay muchas identidades que están interactuando ahí, algunas más, otras menos, pero que están ahí. En Perú hemos tenido un ejercicio que a mí me parece absurdo, pero que de alguna manera ha calado al plantearse, no tanto discutirse, pero sí plantearse, que lo que nos hace ser peruanos es la comida, ¿no? Todo eso es un proceso más complejo, ¿no?, que viene en varios años de un auge y una visibilidad de ciertos cocineros o chefs y cosas por el estilo, y que el Estado apoyó muchísimo, y que de alguna manera, yo no creo que tan consciente, compró y dijo, ya, lo que nos une a todos los peruanos y nos hace ser peruanos es nuestra comunidad. Entonces, claro, uno dice, hay un problema, ¿no? Porque el ceviche, que es un plato típico de allá, o el lomo saltado, que es otro plato típico, no es lo que me hace peruano. Y es una discusión que claro, no ha salido arriba, pero que está ahí. Es más, cuando uno comienza a pensar, ok, a ver, indaguemos con el tema de la gastronomía y de la comida, si es realmente un elemento aglutinador, y nos damos cuenta que no. Porque en el vasto territorio del Perú, la diversidad de comidas es tal, y las variantes sobre un mismo plato son tantas, ¿no?, que es difícil pensar que solamente por ahí podemos entendernos como peruanos o unirnos como peruanos. Entonces, claro, eso nos remite a reconocer que no podemos hablar de una sola identidad. Parte del avance importante también en este proceso es que nosotros hemos construido históricamente, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, esta noción de derechos fundamentales, ¿correcto? Es cierto que nuestros antecedentes en esto vienen de la Revolución Francesa, ¿no?, históricamente todo ese asunto que no vamos a tocar, pero si ustedes se dan cuenta, a partir de la generación del sistema de las Naciones Unidas y demás, ¿no?, hemos ido construyendo permanentemente el tema y seguimos, ¿no?, ampliando y discutiendo sobre el asunto de los derechos de las personas, pasando desde los derechos de primera generación hasta los que hoy día se conocen como los derechos de tercera generación, ¿no?, en los cuales se ha abierto un gran campo que es justamente el de los derechos culturales, ¿no? Y que yo he mencionado un ejemplo, el derecho a expresarme o a expresarnos en nuestras lenguas maternas, ¿correcto? Pero los derechos culturales se han abierto también a muchos ámbitos, al derecho a la creación, al derecho al acceso a las diversas expresiones culturales, etcétera, etcétera. O sea, hay taxativamente hoy día listados de cuáles son los derechos culturales. Pero, ojo, aquí también tenemos, ¿no?, una frontera que es endeble todavía y sobre la cual no hay mucho consenso, porque hay una discusión, ¿no?, en torno a algunas prácticas culturales, por ejemplo, que desde la lógica más occidental son prácticas que eventualmente pueden afectar o afectan, ¿no?, otros derechos fundamentales de la persona, a su integridad física o cosas por el estilo. Entonces,
la discusión está ahí porque si eso que se hace es una práctica, ¿no?, cultural, entendida como práctica cultural de una determinada sociedad, pero está afectando, ¿no?, u otro derecho, ¿hasta qué punto puede entenderse eso como un derecho? Parece un trabalenguas, pero le es un poco entender que estamos en una situación todavía de conflicto en esto. Pero lo que sí es importante es que hemos asumido que esta gama de derechos está ahí, es parte de esta construcción y tenemos que hacer algo para defenderlos y lograr las condiciones para su desarrollo. Entonces, en este mundo diverso, con múltiples identidades, donde las personas tenemos derechos culturales, ¿no?, que hay que impulsar lo que algunos han llamado el diálogo intercultural. Partiendo o rompiendo con una idea, ¿no?, que ha estado muy posicionada, que lo intercultural tiene que ver única y exclusivamente con las poblaciones originarias. Desde las ciencias sociales se ha construido mucho esa idea del intercultural como estos procesos que tienen que ver con el reconocimiento y con las posibilidades de relación e intercambio entre personas, grupos de diferentes culturas, ¿no?, pero focalizado al mundo de las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas. En América Latina, en caso más particular de América del Sur, países como Bolivia, Perú o Ecuador, ¿no?, el tema intercultural tiene que ver con el tema de poblaciones indígenas. Es más, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura tenemos un viceministerio de interculturalidad. Y el viceministerio de interculturalidad, que en realidad es una copia de Bolivia, porque lo copiamos literalmente, es un viceministerio que se encarga única y exclusivamente de poblaciones indígenas andinas y afrodescendientes, ¿correcto? Entonces está encasillado ahí. Sin embargo, pensar hoy día en procesos de interculturalidad, de encuentro, no tiene que ver solamente con poblaciones indígenas. Pongámonos a pensar en una ciudad como Santo Domingo o como Lima, donde tenemos jóvenes que hacen hip hop, gente que hace ballet, ¿correcto?, gente que le gusta la música clásica, a otros que les gusta otros tipos de géneros, donde a partir de migraciones, a partir de una serie de fenómenos sociales, históricos, ¿no?, que se han dado, nos hemos encontrado en el mismo espacio. Entonces, en el mundo absolutamente contemporáneo, moderno, citadino, urbano, también los procesos de interculturalidad resultan, ¿no?, fundamentales para justamente, ¿no?, enfrentarnos a estos procesos de desarrollo. Entonces, bajo ese esquema, que es mucho más complejo, que es una discusión larguísima, que hay muchas más aristas, ¿no?, cuando nosotros pensamos en esta relación entre cultura y nuestras acciones de comunicación, nos ponemos a pensar en varias cosas que resultan importantes. Es decir, la comunicación está poniendo en juego hoy para un gestor cultural, ¿no?, o las acciones de comunicación para un gestor cultural ponen en juego cosas vitales, ¿no?, porque la cosa no es tan simple como simplemente transmitir información, sino que estamos, a través de estos procesos de comunicación, buscando, intentando, promoviendo, ¿qué cosas? Poner en relación a las personas, ¿correcto?, poner en valor, visibilizar visiones del mundo, formas distintas, ¿no?, de vernos, y poniendo en valor diferentes tipos de expresiones, de un lado, de otro, y de diversa índole. Por eso, ¿no?, tomo esta idea de Tony Fugge, que me parece interesante, que dice que la comunicación cultural es el método de gestión de la propia organización. Más allá, podemos pensar a nivel de organización, a nivel individual o a nivel del país, ¿no?, que sabe que hoy tiene que funcionar de manera relacionalmente. ¿Por qué? Porque el espacio de la cultura, la dimensión cultural, es esencialmente una dimensión relacional, ¿correcto?, en la cual las personas nos encontramos, nos juntamos, generamos conflictos, nos vemos representados,
¿no? Y bajo toda esa lógica no es simplemente, ¿no?, un espacio de seres aislados, sino que están en una u otra manera generando algún tipo de relación. Si esta comunicación implica a los ciudadanos, si se tiene que implicar a sus vidas, en sus deseos, en sus necesidades, en sus retos. Quien trabaja en la gestión cultural hoy por hoy, ¿no?, tiene que pensar en esas cosas. Es decir, muchas veces hemos trabajado desde la gestión cultural, o quienes hemos trabajado en el sector cultural, pensando que la cultura, ¿no?, es algo que está ahí, que la podemos trasladar, poner en una urna, ¿no?, para su observación. Inclusive el patrimonio, la parte más tangible, ¿no?, la parte más material, tiene una dinámica relacional con las personas, o no la tiene. Y ahí está el gran reto de cómo, si no la tiene, cómo generamos esa relación. Pero eso es parte de justamente implicarnos con quienes son los creadores, quienes son los finalmente dinamizadores de todos esos elementos, que son los ciudadanos, que son todas las personas, que tienen deseos, necesidades, etc., ¿no? En esa lógica, quienes trabajamos en la gestión cultural y en nuestras diversas organizaciones, tenemos que pensar que hay un componente comunicativo esencial. Que la cultura, o las organizaciones que trabajan en cultura, mejor dicho, son organizaciones de comunicación. Si ustedes se ponen a pensar en su museo, su proyecto, el centro en el que trabajan y demás, lo que hace en esta lógica es relacionarse con gente, buscar relacionarse con gente, y por lo tanto está generando acciones comunicativas permanentemente. Con eso quiero sobrepasar, ¿no?, lo más técnico, que no referirme única y exclusivamente a si manejan Facebook, o tienen Twitter, o si tienen una página o un sitio web. Esas son herramientas para la comunicación, ¿correcto? Lo que tenemos que, o quiero yo en todo caso, digamos, soltar aquí, es que tenemos que pensar en este componente comunicativo que hoy por hoy los gestores tenemos que aplicar. ¿Cuáles son un poco, para ir cerrando, cuáles son un poco las instancias, o cuáles son un poco llamémosle, las direcciones hacia las cuales nuestra comunicación cultural tiene que estar dirigida? En otras palabras, podríamos decir cuáles son nuestros públicos objetivos, pero de alguna manera prefiero no utilizar en este momento este término para no confundirnos con algo más puntual que voy a mencionar en un momento. ¿A quiénes nos dirigimos hoy por hoy? ¿No? Nosotros partimos de una serie de problemas, ¿no? Y no vamos a ahondar eso ahora, pero sabemos que tenemos discrepancias, tal vez coincidencias, con nuestras autoridades, ¿no? De cómo se están manejando desde el Ministerio de las Cosas, si hay una visión realmente clara de lo que se tiene que hacer con el sector de la cultura en nuestro país. Y ojo, cuando digo esas cosas, los digo a partir de mi propia experiencia. Es decir, pasa eso en el Perú, ¿no? Y tenemos estos problemas. Tenemos también, digamos, preocupación en torno a instituciones que a veces no vemos mucho, como pueden ser los congresos, ¿no?, los legisladores, que son los encargados de dar leyes, que de repente por ahí sacan unas leyes que sabe Dios cómo las hicieron, relacionadas al campo de la cultura, o no tienen idea, ¿no?, de que el sector de la cultura necesita tener un marco normativo, ¿correcto? Entonces, un primer grupo, si quieren, o un primer campo de nuestra comunicación, no estoy diciendo en este momento que es el prioritario, simplemente lo estoy mencionando indistintamente en orden, están colocados ahí en un orden, pero no significa que sea uno más importante que el otro. En realidad, esto debería estar, ¿no?, planteado de manera paralela, ¿no?, para darnos cuenta que son sectores o grupos o segmentos de interés a los que tenemos que llegar en muchos casos de manera simultánea. Uno de esos sectores son esas instancias, ¿no?, de decisión.
Estoy hablando del Ministerio de Cultura, estoy hablando del Congreso de la República, estoy hablando de la Vicepresidencia, estoy hablando de la gente que hoy, o las organizaciones o las instituciones que hoy, desde ciertas posiciones tienen la capacidad, ¿no? Y tienen la función, además, de tomar decisiones importantes para nuestro campo. Cuando nos quejamos nosotros de que no hay presupuesto, que no hay un trabajo que apoye la iniciativa privada, que el Estado se está olvidando de que hay muchos centros culturales que hacen mucho esfuerzo para hacer sus cosas, pero no generan las condiciones para, ¿ok? Podemos ahí, digamos, hacer dos cosas. Una es sentarnos, ¿no? Y juntarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y con un café o con algún trago, ¿no? Hacer catarsis y decir todo lo que pensamos y todo lo que está mal. Y eso es bueno, pero es bueno, ¿no? O deja de ser bueno en todo caso cuando eso se convierte en una conducta repetitiva, es decir, no pasa nada más allá de hacer esto, ¿no? Entonces, resulta importante, ¿no? Que es la segunda opción, hacer algo. Y ese hacer algo tiene que ver con cómo estamos llegando, cómo estamos visibilizando, cómo estamos haciendo para que esos sectores que tienen capacidad de decisión, ¿no? Comiencen a tomar el tema de la cultura como un tema de importancia, que lo inserten en una agenda cultural. Entiendo que esto planteado tal cual supone un reto gigantesco y uno se pregunta, bueno, ¿y yo solo qué puedo hacer? Evidentemente la lógica por ahí no va. Es decir, solo no voy a transformar el mundo, ni le voy a lavar el cerebro, ni voy a lograr que cambie la forma de pensar de todos nuestros políticos. Evidentemente eso va asociado a la posibilidad de que el sector logre, ¿no? Niveles mayores de asociación, de organización y por lo tanto de presión social, política o de incidencia para que esos cambios se generen. Pero también desde mi propio espacio, desde mi propio proyecto, desde la forma en que concibo y diseño mi proyecto y me comunico o le cuento a otros lo que hago, puedo hacer cosas. ¿Por qué? Porque al final, si yo parto de la pregunta inicial que les decía, que creo yo debemos hacernos todos los gestores, que es ¿para qué hago esto?, voy a tener mucho más claro que lo que tengo que comunicar no es solamente que el viernes a las 8 de la noche hay una conferencia de tal cosa, sino que esa conferencia tiene por objetivo generar cambios y transformaciones en nuestro sector, en plantear nuevas visiones con respecto a tal o cual corriente artística, de contribuir finalmente a reflexionar sobre nuestra situación como sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio de esto hay algo que es bien importante, y es que retomo de aquí una idea que planteó Héctor Olmos, que es un investigador en temas culturales, que ha publicado varias cosas. Creo, no recuerdo si es venezolano o mexicano, pero ha publicado varias cosas en Colombia además. Y Héctor Olmos coincide, en realidad porque no es el único que lo dice, que el gestor cultural y quienes trabajamos en cultura tenemos que entender que parte de nuestro rol hoy en día es ser agentes de cambio. Y si intentamos efectivamente que ese rol se cumpla, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es fundamental que no pretendamos ser agentes de cambio sin tener claro qué es lo que queremos cambiar. Y ahí es donde viene la pregunta inicial nuevamente: ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Cuando yo hago una exposición convocando a gente joven, supongamos artistas jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando probablemente de cambiar una situación en el sistema de las artes visuales en la ciudad, en la cual solamente los consagrados tienen espacio para exponer,
¿no? Y muy pocas posibilidades a aquellos que recién han salido o los que recién están entrando, ¿no?, en el circuito. Estoy además poniendo en evidencia o visibilizando, ¿no?, no solamente el trabajo de estos jóvenes, sino las diferentes temáticas que hoy día los jóvenes están proponiendo, ¿no?, a manera de crítica, a manera de cuestionamiento sobre lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Y eso va a sumar, eso va a generar algo, va a motivar algo y busca comenzar a cambiar una serie de situaciones con las cuales, digamos, nos sentimos o podemos reconocer que nos sentimos descontentos, inconformes, etc. Nuestro gran grupo al cual dirigimos y debemos dirigir nuestra comunicación es a la opinión pública y a los ciudadanos. Muchas veces, cuando nosotros nos preguntamos o cuando surge un problema con alguna institución cultural, vemos la indiferencia de la gente y nos preguntamos, pero si la gente es la que debería salir a reclamar, a decir. Y en realidad, lo que nosotros pensamos e inclusive consensuamos como parte del sector cultural no es necesariamente lo que el ciudadano a pie piensa y cree. Les pongo un pequeño ejemplo para entender tal vez mejor este asunto. En Lima estamos viviendo en este momento un proceso interesante, pero muy preocupante al mismo tiempo. Los últimos 4 años hemos tenido una gestión municipal, una gestión que además, digamos, fue importante porque tuvimos a la primera mujer alcaldesa elegida, ¿no? Antes había habido una alcaldesa en Lima, pero había sido en la época que se elegían a los alcaldes a dedo. Esa ha sido una alcaldesa elegida democráticamente y que además venía de de izquierda. Es una mujer de izquierda con el apoyo de las fuerzas o partidos de izquierda. Esta señora ha implementado una gestión, ¿no?, con muchas dificultades, un intento de revocatoria, la mensualidad imposible. Ha hecho, creo yo, un buen trabajo en muchos aspectos, ha tenido también muchas fallas, pero una de las cosas que particularmente a mí y a mucha gente le interesa es que en el campo de la cultura ha marcado un hito importantísimo, ¿no? Institucionalmente logró pasar de tener una subgerencia de cultura a una gerencia de cultura, con lo cual el tema de la cultura lo plantea dentro de la estructura con una jerarquía distinta. Eso no solamente implica mejorar, digamos, si quieren ustedes, su estatus, sino mejorar la inversión, mayor inversión para el área de cultura. Y esta área de cultura ha estado integrada por un equipo de gente muy, muy buena que ha generado una serie de programas en diferentes índoles, básicamente en tres grandes áreas: patrimonio, y artes, industrias culturales y promoción cultural, que ha tenido que ver mucho, casi centralmente, con el tema de las organizaciones de cultura viva comunitaria. Bueno, pasaron 4 años en que han pasado 1000 cosas, ¿no? Diferentes programas, actividades, festivales, un festival internacional de artes escénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan las elecciones municipales el año pasado y gana el alcalde que estuvo antes que ella, ¿no?, que además ya había estado 8 años en ese gobierno. Un sujeto que es un enigma permanente, pero que más allá de que es un enigma él como persona, se sabe que tuvo 8 años de gobierno corrupto, ¿no?, de trafas y de cosas que además cada día van saliendo más y se van visibilizando más. Sin embargo, este señor ganó con casi el 50% de la votación. Eso también nos ha cuestionado mucho como sociedad, porque la lógica ha funcionado de hace obra, roba, pero hace obra, ¿no? Y eso como peruanos nos obliga a preguntarnos qué estamos pensando y qué estamos haciendo. Bueno, pero volviendo a la cuestión más concreta. Evidentemente ha comenzado la gestión y una de las cosas que ha ocurrido, más allá de que han nombrado a la misma persona que estaba antes, que era un terror, que es de horror, de una película de terror total,
¿no? Se han paralizado todos los programas que ya estaban planificados, desde que se habían dejado planificados para que sean ejecutados. Entonces esto ha movilizado al sector cultural. El sector cultural, la gente de teatro, la gente de cultura vida comunitaria, todos hemos saltado. No puede ser. Nos hemos comenzado a organizar. Pasado mañana hay una movilización grande en Lima. Esperemos que sea muy grande, aunque dudo que lo vaya a ser. ¿Por qué? Porque en estas discusiones que hemos tenido, ¿ya?, en las que con mucha efervescencia, con mucho entusiasmo, con mucha preocupación decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos que generar acciones, visibilizar el tema, Lima no puede perder esto, etcétera, etcétera. En un momento de todas esas reuniones, alguien con mucha lucidez dijo algo. Nosotros somos pocos. ¿Dónde están los beneficiarios de estos programas? Claro, nosotros también hemos sido beneficiarios, por un lado o por otro, ya sea como espectadores o asistentes, pero también como sector nos hemos visto beneficiados porque hemos participado, ¿no?, con nuestras producciones, etc. En otras palabras, ¿dónde están los ciudadanos que estuvieron en esos festivales? ¿Cómo hacemos para convocarlos? ¿Cómo hacemos para que se den cuenta que lo que puede ocurrir ahora es en perjuicio de ellos, ¿no? Y esa pregunta generó una sensación de desasosiego en todos, porque claro, nosotros estamos entusiasmadísimos de que nosotros íbamos a poder, y nos dimos cuenta que nosotros solos no íbamos a poder, que en realidad quien tiene que movilizarse es el ciudadano. Y eso nos lleva a preguntarnos algo que tiene que ver con esto, y es ¿cuánto los ciudadanos valoran, correcto, las expresiones culturales? ¿Cuánto valoran la presencia de un centro cultural en su barrio? ¿Cuán involucrados se sienten con, ¿no? Cuando hay un recorte en los presupuestos municipales o nacionales y afecta inmediatamente como primer rubro el de la cultura, ¿cuántos ciudadanos salen a reclamar? Pero si hay recorte en educación, en salud o en otras cosas, ahí sí están. Ojo, no digo que sea malo. Esto tiene que ver con algo tan sencillo como el hecho de que al momento que le recortan en salud o en educación, están recortando algo que siente suyo. Cuando recortan en cultura, no pasa eso. Pero nosotros creemos que deberían reclamar, porque eso es importante. Pero ojo, ¿cuánto estamos haciendo para que los ciudadanos asuman que realmente y entiendan, comprendan, entendamos juntos, ¿no?, que ese componente es esencial o puede ser esencial en su vida? Otro sector, la comunicación entre los agentes, entre nosotros, ¿no? Creo que es esencial también generar una comunicación que permita relacionarnos, que permita reconocernos, que permita ubicarnos, ¿no? Y a partir de eso generar intercambios, alianzas, etc. En Lima, y creo que por lo que he ido aprendiendo esta semana, nuestros sectores culturales son dispersos. Somos muchos a veces, pero estamos dispersos. Cada uno haciendo lo suyo por su lado, ¿no?, con ciertos egos que no son tan inflados que nos evitan poder llegar, ¿no?, al otro. A veces con indiferencia de lo que le pasa al otro, ¿no? Y podemos sumar otras características más. Entonces, bajo esa lógica, si nos mantenemos aislados, si no nos conectamos, si no nos reconocemos, si no generamos vínculos de comunicación entre nosotros, ojo, la lógica de la comunicación aquí, insisto, no es simplemente decirle al otro, aquí estoy, soy yo y soy esto. Es decirle, ok, soy yo, hago esto, esta es mi institución, ¿qué haces tú? Y escucharlo. Y a partir de eso, generar algún tipo de vínculo, ¿ok? Eso, como sector, creo que potencialmente tiene muchas oportunidades para trabajar justamente con los dos segmentos que acabo de mencionar.
Y el último aspecto tiene que ver con lo que para nosotros son nuestros públicos o públicos objetivos, que es aquellos segmentos de la población, de la sociedad, de la comunidad, del barrio, que nos interesa que estén aquí, ¿no? ¿Cómo llegar a ellos? Pero antes de determinar cómo llegar a ellos, lo esencial es preguntarnos quiénes son ellos. Si yo tengo un espacio cultural al cual acuden gente, y yo me siento en la puerta y más o menos digo, bueno, sí, pues, más o menos son jóvenes, no, sí, pero no intento saber más de ellos, ¿no? Difícilmente voy a poder establecer una relación con ellos. Es importante, y para eso, cosa que no vamos a ahondar hoy día, importamos, mejor dicho, desde el marketing una serie de herramientas y de técnicas que nos permiten acercarnos, ¿no?, para conocer un poco más a nuestro público. Y pensar también, no solamente en el que viene, sino la pregunta, que además surge de la problemática que todos coincidimos, que es, ¿dónde está la gente? Hago una actividad, hago un festival de cine, hago no sé qué, y no vienen. ¿Dónde están? Y en ese dónde están, ¿no?, la pregunta que debemos hacernos antes de saber dónde están es quiénes son, qué características tienen, qué intereses tienen, porque a partir de eso es que van a definir dónde están. Hoy día competimos en el campo, en el mundo de la cultura, con muchas otras cosas, con la televisión, con el deporte, ¿no?, con una oferta de entretenimiento que podemos considerar mala, basura, pésima, ¿correcto? Pero que más allá de que la consideremos así, es nuestra competencia. Pero ojo, si la gente joven, pensando en ese segmento enorme, es cierto, se dirige a esas cosas, es porque hay un interés y porque eso les está ofreciendo algo que probablemente nosotros no se lo estamos ofreciendo. El argumento de la gente debería estar aquí, reventando el museo, reventando el centro cultural, porque aquí está la cultura, ya no es un argumento válido, suficiente. Pero lo seguimos utilizando, seamos honestos, ¿no? Y encima nos molestamos, porque es el colmo, ¿cómo es posible que no vengan? ¿No? Sí, ya nos preguntaremos qué ha pasado acá, pero pensando en nuestro propio ejercicio, bueno, pero ahí algo que va a ser interesante y que eventualmente tenemos que evaluar, la idea es que esta actividad no está dirigida al público, entre comillas, general, está dirigida a los agentes del sector. Entonces también hay que preguntarnos qué está pasando con los agentes del sector, que es otra pregunta. Pero bueno, entonces yo con esto lo que quiero plantearles es, para cerrar aquí y generar un diálogo si es posible, ¿no?, es que hoy por hoy, quienes trabajamos en el sector cultural, necesitamos primero estar conectados con lo que está pasando en el mundo. O sea, la cultura como tema, como gran tema, ha tenido un proceso largo, y les cuento una cosa que resulta, creo, interesante en miras por un lado, a traer toda esta discusión, pero en miras también a lo que vamos a plantear a futuro. Este año, 2015, se va a evaluar a nivel mundial, no sé específicamente en qué foros y en qué momento del año, pero se van a evaluar los objetivos del milenio. ¿Han escuchado hablar de los objetivos del milenio? ¿Sí? Bueno. Desde el campo de la cultura se ha venido trabajando en diferentes instancias para lograr, o sea, y digamos con diferentes formas, ¿no?, incidencia, lobby, generación de reflexión y demás, para lograr que en este proceso de evaluación de los objetivos del milenio, no solamente en términos de cuánto se ha avanzado, sino en replantear y discutir sobre la propia agenda, es decir, sobre los propios objetivos planteados, se incorpore un objetivo más, o por lo menos uno que interesa a quienes estamos en ese lado. Y ese objetivo es el objetivo de la cultura. Es decir, que a la par de la lucha contra la pobreza,
a la par de los temas de lucha contra la violencia contra la mujer, a la par de alcanzar mejores niveles de educación, se incorpore como un objetivo mundial el desarrollo y el fomento de la cultura. ¿Correcto? Entonces, eso nos está diciendo algo. Es decir, ojo, en el mundo está pasando algo más para que esto pase. Bien, y eso no es porque ocurre en los circuitos interestelares, ¿no? O sea, no hay que pensarlo que son distantes. Son parte también, o sea, finalmente, la agenda, los objetivos del milenio, se trata de consensos mundiales en los cuales nuestros países lo aceptan también y lo firman. Así como muchas declaraciones, muchos acuerdos que se han estado haciendo en diferentes marcos. Entonces necesitamos estar conectados con esa discusión y pensar esa discusión en nuestro propio contexto. Diversidad, derechos culturales, diálogo intercultural, ¿correcto? Pensándolo en términos de qué está pasando aquí y en términos de qué estoy haciendo yo, mi organización, mi proyecto en ese conjunto. Y en esa lógica, en ese encuadre que nos fortalece, nos da bases, ¿no? Plantear también, ¿no?, esa comunicación que les mencionaba, ¿no?, en esas diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque yo creo, y con eso cierro, que si nosotros no tenemos una mirada de 360 grados y donde pensamos que si no comienza a haber cambios en las instancias de decisión política, económica, con respecto a la cultura, difícilmente, ¿no?, vamos a tener también cambios en nuestros procesos como organizaciones. Pero si no, y complejiza la cosa, si los ciudadanos no comienzan a apropiarse de la cultura como algo, ¿no?, que tiene que ver con su desarrollo, difícilmente harán presión a esas instancias políticas. Entonces, si se dan cuenta, todo está implicado. Si nosotros atacamos solamente un lado, ¿no?, al final los resultados y las transformaciones y cambios que necesitamos en los otros no necesariamente, ahora soy yo, no se van a dar. ¿Correcto? Eso es parte, creo, y eso es simplemente un compartir con ustedes de los retos que hoy día estamos enfrentando, que ojo, no hay una lista de check que tienen que salir de aquí a hacer, hago eso, no hago esto. Es básicamente, para mí, ¿no?, poder tener un espacio en el cual los invito a reflexionar, y me obliga a mí también a seguir pensando en mi propia práctica, en cómo hacemos las cosas para que en espacios como estos, ¿no?, dejemos algo que como sector siempre nos pasa, ¿no?, que es no quejarnos, llorar y pensar que algún día llegará alguien iluminado que nos salve. No. La capacidad de acción, de cambio, de transformación está en nosotros mismos. Y como sector, eso es clave. Y miren el ejemplo de otros sectores, ¿no? Piensen en sectores que, si bien han logrado mejoras legislativas, han logrado mayor inversión, inserción en la agenda, ¿no?, son sectores que se han estado movilizando, ¿no?, más allá de sus diferencias, más allá de sus problemas de aislamiento o de la especificidad de sus temáticas, y es algo que, en términos del sector, tenemos que, de una u otra manera,